Bueno, arrancamos entonces con la anatomía del peritoneo y del retroperitoneo. Hay un par de cuestiones que hay que entender acerca del peritoneo, que es importante que ustedes entiendan lo principal para luego hacer memoria con los nombres propios o con los distintos espacios y no tengan que memorizarse todo. O sea, traten de hacer como cuando estudian, no sé, supongamos en historia, que uno se estudia el contexto inicial y después por separado estudia las fechas. Acá pasa lo mismo. Tienen que entender bien lo que es el peritoneo para memorizar todo y poder hacer bien el parcial. A ver, el peritoneo es un concepto difícil para entender, sobre todo si estamos en primer año, porque no conocemos bastante, sobre todo la histología, la embriología, etcétera, etcétera, que está muy relacionado con las formaciones que vamos a ver en el peritoneo. A ver, para simplificar, ¿qué sería el peritoneo? Va a ser una membrana serosa. ¿Qué es una membrana serosa? Es esto que vemos acá, es un cúmulo de células apelmazadas, unidas por sonolafluas, todo eso que vieron en el ingreso, que forma una lámina, al igual que nuestra piel, que va a recubrir a los órganos de la cavidad abdominotorácico-pelviana. Cavidad tóraco-abdominopelviana, bueno, porque tanto la cavidad torácica como la abdominal y la pelviana son una misma cavidad. Nosotros llamamos a cavidad torácica la que se encuentra arriba del diafragma, pero siempre hay que acordarse que el abdomen contiene costillas, está también dentro de la jaula torácica y el abdomen no tiene ninguna solución de continuidad con lo que sería la pelvis, se continúa directamente. Existen divisiones topográficas, pero toda la cavidad es lo mismo. O sea, volvemos a la imagen de portada, ver cómo acá tenemos las costillas, esto sería el apendicifoides. Acá podemos ver la vértebra T12 que va a originar la costilla flotante, la última flotante. Podemos ver cómo parte abdominal está dentro de lo que sería la jaula torácica, la zona eh, abdominal propiamente dicha, que nosotros delimitamos eh, desde desde la interposición del diafragma hasta el límite superior de la pelvis, que existe un estrecho en la pelvis, pero si es un lugar donde se estrecha, no es que deje que dar una continuidad, ¿no? Entonces, es todo esto una cavidad. Entonces, entendamos eso, que hay una sola cavidad, con la otra cubierta todo por una especie de piel, que es el peritoneo. Bueno, volviendo a esto, el peritoneo va a tener dos capas. Va a tener la parietal, la cual se va, como el nombre indica, se va a pegar a las paredes, va a tener un tejido conectivo debajo, que bueno, no deben saber lo que es tejido conectivo, pero básicamente es eh, como el pegamento de toda nuestra anatomía, es un tejido que, eh, por simplificarlo, sería como similar al plástico, no tiene mucha estructura celular, sino que tiene otro tipo de fibras, tiene fibras. em, Fibra de colágeno. Entonces, al tener una capa de tejido conectivo gruesa, la capa parietal va a ser más gruesa que la otra hoja que sería la visceral. Entonces, tenemos que este conjunto de células va a forrar todo lo que serían las vísceras abdominales y la cavidad, y toda la cavidad, o sea, va a forrar todo lo que serían las paredes. ¿Qué ocurre? En las vísceras no va a desarrollar tan tejido conectivo, o sea, siempre que ustedes estudien, y le va a servir para histología de paso, siempre que ustedes estudien un tejido, siempre va a estar pegado, adosado a la estructura mediante tejido conectivo. Al ser poco el tejido conectivo que tiene la capa visceral, que lo mismo es mesotelio, o peritoneo, no es decir, es una serosa, al tener poco tejido conectivo, se va a ver como un barniz, o sea,
ser muy fino. En cambio, el parietal, si ustedes lo logran ver en un preparado, van a ver que es mucho más grueso. Esas son las principales diferencias. Eh, ¿Para qué sirve tanto tejido conectivo? En la cirugía, a ese tejido lo vamos a llamar subperitoneal, tejido subperitoneal, permitir el decolamiento. Generalmente se evita el ingresar por la cavidad peritoneal porque es un lugar que está aislado del medio externo y está sin colonización bacteriana, así que se evita siempre ingresar al peritoneo, o sea, romper la pared abdominal e ingresar al peritoneo. Siempre se utilizan otro tipo de cirugías como la laparoscopia, pero hay veces que se necesita, supongamos eh, un apendicitis, y siempre se puede el peritoneo parietal gracias a el subperitoneo, que es tejido conectivo. Después tenemos el visceral. El visceral va, como les mencioné, barnizar todos los órganos de la cavidad abdominal o toda la columna pelviana y va a permitir que se muevan. Acá ocurre algo que no solo los órganos que se mueven, que son bastante fáciles de entender, o sea, son los órganos eh, digestivos, son todo el tubo digestivo, las asas intestinales, el intestino grueso, sino que también eh, parte de esos órganos que van que van a estar recubiertos de peritoneo van a ser el vaso y el hígado. ¿Qué ocurre con el vaso y el hígado? El vaso y el hígado se van a originar embriológicamente del mismo vaso que todo el tubo digestivo. O sea, son anexos, salvo el vaso que no cumple ninguna función del tubo digestivo, serían anexos del tubo digestivo. Entonces, al originarse de lo que sería el intestino anterior, que más adelante lo van a estudiar, el segundo año, eh, eso va a hacer que tenga la misma estructura. Todos van a ingresar hacia la cavidad abdominal desde anterior y se van a recubrir de este epitelio. Es como si nosotros estuviésemos ingresando con el puño cerrado en nuestra mano, no sé, supongamos una bolsa. Nuestra mano se va a ir recubriendo cada vez más con bolsa de plástico y vamos a tener toda la mano recubierta con la bolsa y nuestro antebrazo está hacia posterior. Bueno, lo mismo ocurre con las vísceras, o sea, se encuentran primero hacia atrás y van a ir protuyendo hacia adelante, recubriéndose de peritoneo, o de mesotelio o membrana serosa, tiene esos nombres. Bueno, lo que tienen que entender también es el concepto de la cavidad peritoneal. Lo que ocurre acá es que vamos a tener pues, un dibujo, tenemos la hoja parietal, tenemos también una hoja visceral. Ambas van a estar prácticamente pegadas, ¿no? También hoja visceral con hoja visceral, o sea, si ustedes ven una imagen de cualquier atlas de cómo está formada la cavidad abdominal, van a ver que son un conjunto de vísceras apelmazadas, están todas tocándose. ¿Qué ocurre? Al estar tan cerca una de la otra y tener que moverse, lo que va a ocurrir es que a medida que se muevan, va a generar fricción y esa fricción va a ser contrarrestada. O sea, la cavidad peritoneal es lo que se denomina un espacio superficial, porque no es una cavidad que van a encontrar, que van a poder poner algo, no es un espacio grande, es minúsculo y solo permite que pase líquido. ¿Qué ocurre? Cuando este líquido, supongamos una persona cirrótica, ahí pasa a ser una cavidad propiamente dicha. Ningún órgano de la cavidad abdominal va a estar sin estar recubierto por peritoneo. El único que tiene esa excepción de que no está recubierto por peritoneo va a ser el ovario en la mujer. ¿Qué ocurre? Eh, la mujer tiene eh, tiene que producir un óvulo por cada ciclo menstrual. A la mitad del ciclo femenino se produce la ovulación
y va a tener que llegar a lo que serían las tubas uterinas o las trompas de falopio. No están conectados los ovarios con las trompas de falopio, sino que lo que se hace, y lo pueden ver en esta imagen, lo que se hace es que se rompe acá el folículo que contiene el óvulo, se dirige hacia el propio. Y para que esto ocurra, sí o sí tiene que no estar recubierto por o sea, si estuviese recubierto de una mina de plástico, se quedaría dentro del ovario el óvulo. Lo que ocurre durante el ciclo femenino es que se va desarrollando el folículo que contiene un óvulo, se rompe y sale hacia la cavidad pelviana. También hacia perdón, cirugía peritoneal. Entonces, realmente, en hombres es sobre todo cierto, compuesto por que es un líquido eh, que permite que no haya tanta fricción entre los órganos que se mueven, porque son órganos digestivos, pero que en la mujer debe ser en varios. Y también de las trompas de falopio, que tienen un agujero, que es decir, el óvulo. Esto también supone un riesgo de infección. Por ejemplo, las mujeres que contraen gonorrea pueden directamente diseminarse hacia la cavidad peritoneal y dar una gonorrea diseminada. Bueno, nada más con respecto a la cavidad peritoneal. Después tenemos lo que son las formaciones peritoneales. Bueno, tratemos de interpretar nuevamente el ejemplo que les di. O sea, ustedes cuando se van a estar desarrollando, todos los seres humanos cuando se desarrollan, no originan los órganos que vemos, sino que originan primordios, que serían eh, formaciones que se van a ir diferenciando de los órganos que conocemos. O sea, tenemos que los órganos se van a situar, por poner un ejemplo, esto no sería 100% fidedigno, o sea, supongamos que esto es la cavidad abdominal, viéndola desde sagital. Obviamente no existe en ese momento, pero bueno, acá, acá tenemos todo lo que sería el tubo digestivo. El tubo digestivo lo que va a hacer es empezar a dirigir hacia adelante. Y acá va a estar todo lo que sería la capa de peritoneo. A medida que va protruyendo, o sea, a medida que se va dirigiendo hacia adelante, o sea, que el tubo digestivo se va recubriendo de serosa. Entonces se le va formando la hoja, etcétera, etcétera. Pero a medida que rotan más y se forman, no sé, el marco colónico, las asas intestinales, el hígado, todo esto va a producir que se formen repliegues del peritoneo, porque nosotros teníamos que se originó primero el tubo digestivo, que se conoce como intestino anterior, y originó luego eh, un esbozo que va a originar al hígado. Hay un ligamento que los une, porque el peritoneo estaba los dos y luego se separan. Es generalmente como ligamentos, que son peritoneo con dos capas. Si no tiene nada importante, lo vamos a llamar ligamentos. Si encontramos pedículos, o sea, ¿a qué nos referimos con pedículos? Venas, arterias y nervios que son vitales para el órgano, lo vamos a pasar a llamar mesos. ¿Qué ocurre? Volviendo al ejemplo que les di, que tenemos el tubo digestivo hacia atrás y empieza a construir hacia arriba abdominal y se recubre de celulosa, siempre tienen que recordar que hacia el posterior está la aorta. Entonces, la aorta y la vena cava. Entonces, tenemos acá la aorta, eh, la vena cava también. Y tenemos que se están alejando las vísceras hacia adelante. A medida que avanzan, el peritoneo lo que tiene que hacer es recubrir en, al, al pedículo que le va a dar nutrición al tubo digestivo. Entonces, lo que termina produciéndose es que hay un
ligamento, repliegue del peritoneo que se dirige hacia la pared posterior, siempre hacia la pared posterior, porque hacia posterior están los vasos importantes, está también la médula espinal, está todo lo que le va a dar eh, nutrición y irrigación a los órganos. Bueno, se me cortó el internet. En lo que estaba era que recordemos que la aorta, la vena cava y la médula, que es la que va a llevar al fin y al cabo los nervios raquídeos eh, para inervar todo lo que serían las vísceras, va a estar hacia posterior y tenemos las vísceras hacia anterior. Entonces, sí o sí van a haber mesos, que son ligamentos, con esas estructuras adosadas en la pared posterior. Siempre eso es bastante evidente porque de dónde va a venir las arterias, no sé, del intestino grueso, del marco colónico. Y van a venir de las arterias esplénicas que se originan de eh, la arteria abdominal. Entonces, como está hacia posterior, sí o sí, los ligamentos que se forman de los movimientos eh, de los movimientos del desarrollo del tubo digestivo va a hacer que se formen los distintos mesos, adosados hacia posterior. Bueno, luego tenemos los epiplones. Acá ocurre algo parecido a mesos, que son al fin y al cabo ligamentos, o sea, son doble hojas de peritoneo. El peritoneo se repliega, pero en este caso van a unir a dos vísceras vecinas. O sea, si al fin y al cabo es toda la misma formación, son una doblez del peritoneo que si te une hacia la pared, ya sea hacia la pared posterior o pared anterior, le podemos llamar ligamento en primera instancia. Si contiene pedículos, o sea, si contiene vasos, arterias, nervios importantes, los vamos a llamar mesos, y esos siempre van a estar dirigidos hacia la pared posterior. En cambio, si unen a dos órganos, los vamos a llamar epiplones, que unen a dos vísceras vecinas. Ahí vamos a ver un ejemplo, se va a encontrar todo, sobre todo a nivel de lo que sería el estómago. Bueno, después tenemos las fases de acolamiento. Esto es un poco difícil de entender, así que vamos a ver si después les muestro desde el atlas, pero ocurre que durante el desarrollo algunos algunas vísceras se recubren de peritoneo, o sea, pasan desde posterior hacia anterior, protruyen por la capa de serosa, se recubren de una hoja visceral de peritoneo y luego empiezan a migrar hacia atrás porque se empieza a desarrollar todo lo que sería el intestino delgado, que mide unos 7 metros, también el marco colónico. Eso empuja hacia atrás el colon ascendente, el colon ascendente, el duodeno, el páncreas, que ya está recubierta de peritoneo, ya bien pasado hacia la capa, hacia la cavidad peritoneal, por así decirlo, recubriéndose. Entonces, esa presión hace en que vuelva hacia atrás y pasa a ser retroperitonizado. No es retroperitoneal propiamente dicho, porque no es que nunca pasó hacia anterior, sino que lo empujaron hacia atrás. Un ejemplo de un órgano retroperitoneal sería el riñón. El riñón nunca va a pasar hacia anterior y se va a recubrir de cero. O sea, el riñón siempre va a estar hacia posterior, pegado con lo que sería el psoas, con el cuadrado lumbar, va a estar en la pared, pegado a la pared abdominal posterior. En cambio, estos órganos, como el duodeno, se recubren, pasa hacia adelante y vuelve hacia atrás. En ese movimiento también se le va a formar un repliegue por los mismos movimientos. Para entender bien todo esto, saber la embrionogénesis es muy complicado, pero traten de entender que simplemente durante estos movimientos se forman lo que serían fascias de acolamiento, que básicamente es, nosotros tenemos, supongamos, el duodeno, que el duodeno en un momento fue igual que todo el intestino delgado, fue una asa cubierta que tenía un meso que lo pegaba al pared posterior. Bueno, luego resulta que vuelve a ser posterior y se recubre de lo que serían las fascias.
fascias de acolamiento, que serían eh, algo que los recubre y que aparenta ser el peritoneo parietal posterior. Acuérdense que teníamos un peritoneo visceral y un peritoneo parietal. En este caso, es una fascia. Nosotros si sacamos la fascia, podemos sacar de vuelta al duodeno, que es un ejemplo de órgano retroperitonizado, hacia la cavidad peritoneal y veríamos que tiene un meso. No va a ocurrir lo mismo, supongamos, con esto que se ve acá, que es el riñón. Nosotros si sacamos el riñón, no va a tener ni meso, ni va a estar con un mesotelio. O sea, si lo vemos al microscopio, no vamos a ver la capa de células que puse al inicio, o sea, no vamos a ver esto. Bueno, tenemos luego los fondos de sacos. ¿Qué ocurre? Eh, a nivel de la cavidad pelviana, sobre todo, pero también ocurre con el hígado, hay espacios muy grandes, saltos muy grandes en un órgano y otro. El ejemplo básico sería el fondo de saco de Douglas, en donde tenemos el útero adelante, acá podemos ver los ovarios que les había dicho que son los únicos órganos que no están recubiertos de peritoneo, tienen una capa, los ovarios tienen una capa de células cuboidales que al contactar con el peritoneo se forma lo que es la línea de Raffet, en la cual directamente se detiene el peritoneo en su intento por envolver al ovario y eso permite que luego puedan eh, migrar los óvulos hacia las trompas de falopio. Bueno, acá pueden ver cómo tenemos al, al recto hacia posterior y al útero. Entre ambos se va a formar esto que es el fondo de saco de Douglas. En las mujeres se llama fondo de saco de Douglas. En los hombres, como no tienen eh, no tienen útero, tienen la vejiga directamente, se llama fondo de saco vésico rectal o recto vesical. No se llama fondo de saco de Douglas. Hay algunos profesores que le llaman fondo de saco de Douglas a hombres y mujeres, pero si investigan van a ver que existe esa distinción. En mujeres es fondo de saco de Douglas y en hombres fondo de saco recto vesical. Bueno, no solo tenemos el fondo de saco, sino que tenemos áreas desnudas. El ejemplo más evidente es el hígado, que si lo estudiaron no les va a sorprender, o sea, tenemos que el ligamento coronario forma los ligamentos triangulares hacia los lados y va a dejar delimitada toda un área del hígado que va a estar eh, desprovista de peritoneo. Bueno, yéndonos también a la clasificación de los órganos, un poco ya hablé, tenemos los órganos peritonizados, son los que ya les mencioné, o sea, tenemos una víscera hacia posterior, que es el intestino anterior, que pasa a través de una capa de serosa, se dirige hacia anterior, cada vez más hacia anterior, y se va a ir alargando, y va a ir vigilando lo que es el marco colónico, eh, las asas intestinales, van a originar también lo que es el hígado, el vaso, y bueno, todo ese movimiento va a ir pasando por esta capa y se va a ir recubriendo de peritoneo. Hay otros órganos, como son los riñones, que nunca van a pasar, siempre se van a quedar quietos atrás, no es que van a ir y van a volver como si lo hacen los retroperitonizados. Tenemos que parte de ese intestino anterior se diferencia a duodeno y luego vuelve hacia posterior, pero ya está recubierto de peritoneo, o sea, ya tiene la marca, por así decirlo, de que se dirigió hacia adelante. Después tenemos los intraperitoneales, que es el que les dije desde el inicio, que es el ovario. ¿Por qué el ovario? Porque tiene que producirse la fecundación. Si no llega el óvulo hacia la trompa de falopio y de ahí hacia el útero, no se produce la fecundación, no se podría reproducir la especie humana. Así que existe esa salvedad. Después tendríamos lo que le venía comentando,
las formaciones específicas que encontramos en el peritoneo. Recuerden lo que les dije, que el peritoneo se dobla, produce repliegues, se denominan ligamentos. Si esos ligamentos contienen arterias importantes, vitales para el órgano, los vamos a llamar mesos. Si esos ligamentos no contienen nada interesante, pueden contener arterias, nervios, porque están por todos lados, ¿no? Pero si no son, si no son los que nutren completamente el órgano y se encuentran adosados a paredes, los vamos a llamar ligamentos. Y si son ligamentos que van a unir a dos órganos, como es el caso del ligamento, o mejor dicho, aumento menor, lo vamos a denominar aumento. En este caso podemos ver cómo une al hígado con la curvatura menor del estómago. Por eso es que se llama aumento menor, que une hacia lo que sería la curvatura menor o gastroesplénico. Existe una diferenciación de dos estructuras del aumento menor. Vamos a tener una zona del aumento menor que va a unir la curvatura menor del estómago con lo que sería la cara visceral o cara posterior eh, del hígado, que es la que estoy marcando en verde, y luego tenemos otra que es más gruesa, que se llama ligamento hepatoduodenal, el cual va desde la primera porción del duodeno o del bulbo duodenal eh, al conducto colédoco y una serie de estructuras que se llama tríada portal, que era la vena porta, el conducto colédoco y la arteria hepática, que lo van a entender si es que han estudiado bien hígado. Pero bueno, se forma el aumento menor. Vamos a tener otro aumento, que no es muy original el nombre, que es el aumento mayor, el cual es básicamente lo mismo. O sea, vuelvo a la imagen anterior que se veía mejor. Tenemos que el estómago tiene una curvatura menor y una curvatura mayor. Bueno, la curvatura mayor se va a insertar todo lo que sería el aumento, eh, el aumento mayor, de ahí su nombre, paso a la imagen donde se explica, y no solo va a insertarse en lo que sería la curvatura mayor del estómago, sino que se va a insertar en lo que es el colon transverso. Al insertarse también en el colon transverso, vamos a tener que, como es un doble ligamento, recuerden que el ligamento era un repliegue, el peritoneo, que tenía dos hojas, vas a tener cuatro. O sea, tenemos las dos hojas que se forman en la curvatura mayor y las dos hojas que se forman en el colon transverso. Eso hace que, bueno, tenga cuatro hojas, que es algo que preguntan siempre, es característico, y también tiene mucho tejido adiposo y desciende por toda una cavidad que se denomina cavidad previsceral, que no es más que un espacio que queda libre, que permite que se muevan las asas intestinales, como un delantar. Se llama delantar, bueno, delantar, no sé qué otro nombre, adjetivo le ponen, pero lo importante es que le denominen delantar. Si llegan a escuchar o leer algo respecto al delantar de la cavidad abdominal, recuerden que sería el aumento mayor. Pueden ver lo largo que es. Y para volver a ejemplificar eso que les dije, que va a estar como un delantar en la cavidad previsceral, vamos a ver esta imagen que les puse acá, donde podemos ver, siempre tratan de analizar bien los atlas, podemos ver cómo esto que es el estómago, que nos indica este es el estómago, se recubre de peritoneo y va a formar acá el aumento mayor junto con el colon transverso que también va a aportar. Pueden ver cómo acá también aporta el aumento mayor. Voy a hacer de otro color así se distinga. A ver, este sería el colon transverso. Podemos ver cómo está recubierto de peritoneo. Acá podemos ver su meso a propósito y podemos ver cómo también mediante dos hojas forma un aumento.
Estos dos aumentos se unen, se fusionan, les voy a poner un color similar, se fusionan y forman esto que estoy marcando en un verde claro, que sería el aumento mayor. Voy a sacar esto porque rayé bastante. Fíjense que el aumento mayor va a estar en un lugar que podemos denominar cavidad previsceral. ¿Por qué previsceral? Nos indica el nombre, anterior a las vísceras. Tenemos que, como las vísceras vienen desde posterior hacia anterior y se recubren de meso, si vamos hacia la parte posterior de las vísceras encontramos un meso, encontramos un lío de lo que serían eh, vasos, nervios, ganglios, tejido adiposo, etcétera, etcétera, tejido linfático. Pero adelante de las vísceras, adelante de todo lo que serían las asas intestinales, no hay nada que conecte con las paredes, no hay nada que interrumpa este espacio que se forma, que sería el espacio que ocupa el aumento mayor. Acá pueden de paso entender lo que les dije, por qué tiene cuatro hojas. O sea, el estómago aporta sus dos hojas y el colon transverso sus, sus otras dos hojas. Bueno, ya estaría con respecto a los aumentos o epiplones. Quedarían dos más, que son bastante fáciles de entender. Tenemos que en la curvatura mayor del estómago, que es la que habíamos visto, una de las dos hojas que se repliegan van a ir dirigidas hacia lo que sería el vaso, que todo lo que se llama vaso tiene de nombre esplénico, y va a formar el epiplón gastroesplénico, que sería el que vemos acá, este pequeño espacio, espero que se vea bien en la pantalla de ustedes, que sería básicamente el peritoneo que recubre al estómago, se dirige hacia el vaso. Tenemos también a la cola del páncreas, y a ese se lo conoce como pancreático esplénico, o sea, este mismo epiplón o cerca de esta formación, donde el vaso también, recuerden, como es un órgano que se origina del mismo esbozo que todo el tubo digestivo, va a estar perdón, va a estar peritonizado. Entonces, en un momento se va eh, a replegar su peritoneo y va a ir hacia la cola del páncreas, que es la única parte del páncreas que está peritonizada. O sea, todo el páncreas está retroperitonizado, salvo la cola, que la cola está hacia la cavidad peritoneal, por lo tanto está recubierta de peritoneo. Acá podemos ver el caso de los riñones, que son retroperitoneales, nunca se recubre de peritoneo. Y acá podemos ver que están detrás de lo que es el peritoneo parietal, pero en cambio, bueno, acá no hay una imagen del duodeno, pero ya vamos a ver que el duodeno no está detrás del peritoneo parietal, está por delante. Bueno, aparenta estarlo. Bueno, ya estaríamos con los epiplones, así que ahora podemos entender lo que sería la bolsa omental. Nos indica el nombre, bolsa omental, que sería un aumento, un epiplón. Es un epiplón, un ligamento que une dos vísceras, donde se encuentran en el estómago, básicamente. Bolsa omental, o transcavidad de los epiplones. El nombre viene de la estructura esa de los epiplones. Va a ser un divertículo. ¿Qué significa un divertículo? Es una cavidad, básicamente, otra forma de denominar cavidad. Reto estomacal, porque se encuentra detrás del estómago. En este esquema, un corte axial, podemos ver cómo el estómago está hacia adelante y hacia atrás tenemos lo que sería el páncreas, los riñones, la aorta, la vena cava, etcétera, etcétera. Retroperitoneal, que se desarrolla transversalmente, o sea, tiene un desarrollo más en sentido axial que en sentido anterior superior. Eh, pero, perdón, en sentido superior inferior. Bueno, y va a estar abierto mediante un foramen, que es el foramen de Whitson, hacia todo el resto de de la cavidad peritoneal. ¿Qué es lo que permite eh, esta transcavidad? Permite que el estómago se expanda y que no, y que su expansión, que puede ir de 400 mililitros de quimo, de alimento, hasta 3 litros de su expansión, no produzca nuevamente fricción con la región posterior de todo lo que sería
nuestro cuerpo, o sea, no contacte directamente con lo que es el retroperitoneo y también deja un espacio que permita que se expanda más el estómago hacia posterior. Es esto que estamos viendo, o sea, si tengo que delimitar la cavidad de los epiplones, esto es un corte axial, entendamos, estamos a nivel de la doceava, onceava vértebra, lo podemos saber porque tenemos acá costillas. Encontramos acá el vaso, el estómago. Esto es lo que yo les había dicho, es la tríada portal, que es conducto coledo con la arteria hepática y la vena hepática. Entonces, si esto está rodeado de una estructura del peritoneo, va a ser el ligamento, eh, el ligamento hepatoduodenal. Entonces, esto sería el resto del aumento menor, que sería el ligamento hepatogástrico. Esto es el estómago. Entonces acá tenemos la fascia, o perdón, aumento eh, gastro de estómago, esplénico de vaso. Y por acá no está dibujado el páncreas, pero esto sería el ligamento, eh, bueno, en este caso el espleno renal, que es un ligamento que nunca preguntan, pero el que ustedes les van a preguntar sería, en el caso de que esté la cola del páncreas en el dibujo, sería el ligamento eh, pancreático esplénico. Eso deja delimitado un espacio en donde nosotros ingresamos y luego no podemos salir, porque estos dos ligamentos, tres si contamos el espleno renal, limitan la salida. O sea, es un divertículo, o sea, es un lugar donde llegamos y no podemos salir. Es como un callejón sin salida. Bueno, acá serían un poco las generalidades que ustedes las van a leer. Yo les hice un resumen, que está muy parecido al Power, que se los voy a dejar en la descripción. También lo mandé por los grupos, que, eh, bueno, eh, está bastante completo, así que si quieren leerlo. Eh, bueno, esto es más o menos lo que mencionaba y un lugar por donde ingresamos, que sería el hiato de Winslow, delimitado por el ligamento hepatoduodenal, la vena cava hacia posterior, vena cava inferior en este caso, estamos a nivel del abdomen, no hay modo que sea otra vena cava. Tenemos también la primer porción del duodeno, que, a ver, estamos en el ligamento hepatoduodenal, entonces, ligamento hepatoduodenal contacta con la primer porción del duodeno. Eso es bastante obvio. Y también tenemos detrás el lóbulo caudado. Dicho sea de paso, el ligamento hepatoduodenal contacta con el lóbulo caudado. Entonces, simplemente con que se sepan ligamento hepatoduodenal y vena cava, ya van a tener delimitado como es el hiato de Winslow, que contiene el ligamento hepatoduodenal, la tríada portal. O sea, contiene la vena cava inferior, la arteria esplénica y el conducto de Winslow. El conducto de Winslow, perdón, el conducto colédoco. Después tenemos otro foramen, que sería uno que se encuentra justo antes de llegar a lo que sería la parte retroestomacal, que es el foramen bursae aumentalis o aditus del receso, que es una estrechez formada por el origen de la arteria coronaria estomáquica o coronaria izquierda y hepática. Se los voy a mostrar en el atlas, es más fácil de entender. Cuando se originan las arterias, cuando estaría cuando se originan las arterias que irrigan al estómago, se van a recurrir de peritoneo. Bueno, pueden ver como esta arteria, que es la arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica, parte del tronco celíaco, se dirige hacia arriba y desciende. Algo parecido también hace la arteria hepática. La cuestión, esto genera que haya un salto del peritoneo que recuerden que va a recubrir los vasos que vienen desde posterior y van a formar los mesos, y acá también. Entonces se forma, eh,
como unos labios o un escalonamiento que nos permite delimitar el foramen bursado mentalis. Que el foramen bursado mentalis es, literalmente significa foramen de la bolsa de los epiplones, o sea, de la transcavidad de los epiplones, o bolsa mental. Bueno, nada más con respecto a esto, vamos ahora con a los dos vestíbulos que se forman. O sea, vamos a tener que desde el hiato de Wislow hasta el foramen bursum mentalis tenemos lo que sería el vestíbulo o receso superior. Siempre que nosotros tenemos una cavidad, como por ejemplo la cavidad oral, y existe una cavidad entre medio, la denominamos vestíbulo. Es literalmente como el vestíbulo que encontramos en la arquitectura. Es antes de llegar a la cavidad propiamente dicha, la cavidad más importante. Entonces, en el vestíbulo, delimitado entre el hiato de Wiesel y, y el foramen dorsal mentalis, va a ser todo lo que esté por detrás del ligamento o foramen, perdón, la bolsa o mental menor, o el epiplón menor, como me costó, bueno, de, del epiplón menor o del aumento menor. ¿Se acuerdan que iba desde la curvatura menor del estómago hasta el hígado? Todo esto sería vestíbulo. Luego, lo que es retroestomacal propiamente dicha va a ser el receso inferior o transcavidad propiamente dicha, que básicamente es desde la borsomentalis, toda la pared posterior del estómago y pared anterior del páncreas, hasta llegar a ese callejón sin salida que formaban el ligamento gastroesplénico y pancreático esplénico. Y bueno, se acuerdan que se sumaba también eh, re- el esplénico renal, pero bueno, ese no me acuerdo que lo hayan tomado nunca. Bueno, acá pueden ver un poco esto que les decía, el vestíbulo, pueden ver cómo puede ingresar acá, no sé qué instrumento será, pero el ejemplo clásico pueden ingresar con los dedos, pueden hacerlo también en los preparados que hay en la morgue. Acá pueden ver también parte del foramen omental, perdón, sí, parte del aumento menor y acá el aumento mayor, que tiende como un delantar, y luego había más imágenes. Esto sería la trascavidad de los epiplones propiamente dicha. Está justamente por detrás del estómago. ¿Cuáles son los límites de la cavidad de la trascavidad de los epiplones? Es el estómago por un lado, el páncreas y todo el conjunto de cosas que por detrás, o sea, el páncreas, parte del riñón, eh, hacia más hacia inferior, vamos a tener que es el mesocolon transverso, que también actúa de piso, y luego hacia arriba tenemos el hígado y el diafragma, como techo. Como pared lateral que tenemos al vaso, que recibe los tres epiplones, sí, el epiplón eh, gastroesplénico, el epiplón pancreático esplénico y el ligamento gastrorenal, oye, esplénico renal. Entonces eso forma en un cierre hacia el lado izquierdo, que no puede salir. Ahí se forma el callejón sin salida. Esto sería cómo se ve sin, sin mover el estómago y nuevamente cómo pueden ingresar acá. Todo esto es el vestíbulo. Por esta zona, aproximadamente la curvatura menor, la arteria coronaria estomáquica, curvatura, el foramen dorsal mentalis. Bueno, bueno, esto es una imagen donde se puede ver el contenido del ligamento hepatoduodenal, como contiene oleoducto, arteria esplénica, vena cava inferior.
Y seguimos con el mesocolon transverso. El mesocolon transverso es eh, un meso que conecta con lo que sería el arco de Riolano. Vuelve a aparecer Riolano, que lo habíamos estudiado en cabeza y cuello. En este caso forma un pedículo vascular. Va a recibir tanto vasos de la arteria es- esplácnica mayor como menor y van a formar eh, distintas anastomosias, o sea, ir uniéndose de una en una y van a formar cada vez vasos más chicos y más chicos hasta que originan en una red de arterias que lo conocemos como arco vascular de Riolano. Eh, Se va a dirigir hacia la tenia o bandereta superior mesocólica del colon transverso. Eso es importante, es información que tienen que acordarse. Bueno, el mesocolon transverso también nos va a delimitar la cavidad peritoneal en varias regiones, pero esas se las dejo para que lo estudien directamente del resumen que les dejo, porque, bueno, si no se hace muy largo el video. Tenemos espacios que son extraperitoneales, que son como la región retroperitoneal, nunca se van a recubrir de peritoneo. Existen distintas estructuras, tienen una víscera que se interpone, van a quedar extraperitonizadas o subperitoneales. El caso más clásico es el retroperitoneo. Existen otros espacios que lo van a estudiar en el último parcial, que sería el espacio de Retzius, el espacio de Borgos y el de Gregory, que bueno, el espacio de Retzius se encuentra justo por detrás del pubis, contiene el plexo venoso de Santorini. El espacio de Borgos es un espacio que se encuentra entre el psoas y la arcada femoral, donde no se recubre de peritoneo, y el de Gregory es donde está la pelvis, el perineo. Sería toda esta zona, nada más. Después estaría el retroperitoneo, que se los voy a dar rápido porque no hay muchas preguntas acerca del retroperitoneo, es mucha información que les va a servir más que nada para el último parcial, donde se ve riñones. Ahora no van a entender prácticamente nada porque no tendrían por qué entenderlo. La cuestión, el retroperitoneo es lo que se encuentra por detrás del peritoneo parietal posterior. Nunca protruye, no va a estar cubierto el peritoneo, pero para complicarle la vida a los alumnos también suman lo que son los órganos retroperitonizados, pero nuevamente no son retroperitoneales, o sea, entiendan eso, es nomás el nombre. Entonces, vamos a tener nada que un límite que sería el peritoneo parietal posterior hacia anterior y hacia atrás tenemos las fascias transversales. ¿Se acuerdan del músculo transversal? Bueno, no me acuerdo mucho del nombre, creo que era músculo transverso, que eran de las paredes del abdomen. Bueno, llega hacia posterior, fusiona su fascia transversal y con lo que sería el cuadrado lumbar, y en todo eso le forma un límite hacia posterior a la cavidad peritoneal. Entonces nosotros tomamos el peritoneo parietal anterior y queda la región peritoneal. Fíjense que yo acá estaría haciendo bien el límite, o sea, lo voy a hacer en color rojo si se entienda. O sea, tenemos el peritoneo parietal posterior y la fascia transversalis que se continúa con la zona eh, prevertebral. Eso sería la fascia transversal, perdón, la región retroperitoneal. Pero ocurre que como tenemos órganos retroperitonizados que son que simulan ser falsamente la pared retroperitoneal o perdón, la pared eh, parietal posterior, lo suman también. O sea, tenemos acá el colon ascendente, una porción del duodeno, el páncreas, nuevamente una porción del duodeno y colon descendente. Lo dije al revés, creo. Bueno, la cuestión es que esto no es retroperitoneal, es retroperitonizado. O sea, son cosas mandadas al fondo, pero no es lo mismo que esto que está afuera directamente. Bueno, el continente es esto que yo les dije, básicamente. Les marqué en el dibujo. El contenido es el riñón, los uréteres, la pelvis renal, y lo van a entender en el
último parcial, va a ser una región donde se va a encontrar grasa, mucha grasa que se conoce como grasa retrorrenal de Gregory y grasa pararrenal también. Bueno, esto es lo que le venía diciendo, el contenido son las vísceras urinarias, el riñón, las glándulas suprarrenales, también hay grasa. ¿Qué ocurre? Para complicarle la vida a los estudiantes, le suman también el páncreas, menos su cola, porque es porque es peritoneal, el colon ascendente, el descendente, la segunda y tercer porción del duodeno y parte de la primera y cuarta, que son las partes retroperitonizadas del duodeno. Todo esto que va a quedar acá en rojo, voy a quitar vísceras urinarias, las pongo en verde. Bueno, todo lo que está en rojo no es retroperitoneal, sino que es retroperitonizado. Lo que está en verde es retroperitoneal. Bueno, ¿qué ocurre? Todo lo que está en rojo, como son órganos retroperitonizados, van a tener fascias de acolamiento. La retropancreática o TOL1, después tenemos la TOL2 o retrocólica derecha, que es la que cubre al colon descendente, perdón, ascendente. Tenemos la retrocólica izquierda, que era la del colon, o TOL3, que era la del colon descendente, y luego tenemos la retropancreático duodenal o de Traits, que sería una, bueno, que se va a encontrar por ahí muy difícil de encontrar, la verdad no encontré ninguna imagen para mostrarles. Apréndenselo de memoria esto. Y después tenemos la preduodeno pancreático de Fredet, que esta es bastante fácil de entender. O sea, es la continuación de la retrocólica derecha, la continuación del colon ascendente hacia arriba. Bueno, bueno, acá se termina. Bueno, eso sería básicamente todo lo que tienen que saber de peritoneo. Acá tiene más información del retroperitoneo, pero por ahí sea muy necesario estudiarlo si es que nos llegan con todo lo que tienen que ver. Pero bueno, se los voy a dejar en la descripción. Le corregí algunos errores y de paso pueden ver más o menos cómo es que con este esquema pueden ver cómo está formado la supuesta cavidad retroperitoneal, que en realidad solo contiene a los riñones, ¿no? Y bueno, la aorta y la vena cava inferior, que es lo que vengo insistiendo desde el inicio, pero bueno, estos son retroperitoneales, peritonizados, perdón.